Capítulo 671. Ya eres suficientemente bueno. Frunció el ceño con fuerza y un destello de ira cruzó por sus ojos. En su opinión, la arrogancia de Rosaline era un desafío a su autoridad. Al observar este contraste en Rai Denei, Lin Feng se sintió un poco desconcertado por un momento. ¿Dónde quedó la dignidad de esta persona como Dios? En ese momento, Lin Feng sintió que veía un parecido con Venti en Rai Denei. No pudo evitarlo, le resultó muy difícil dejar de asociarla con esa figura tan molesta. Lin Feng sonrió amargamente para sí mismo, intentando aliviar la incómoda atmósfera. Se rascó la cabeza, y una sonrisa de impotencia apareció en su rostro, con la esperanza de suavizar el humor de Rai Denei. No digas eso. Tiene un pequeño problema de personalidad. Cuando estaba en Mondstadt, incluso le dio un puñetazo a Barbatos. Ya ha sido muy educada contigo. Lin Feng explicó apresuradamente, con la esperanza de tranquilizar a Rai Denei. Sabía que si Rai Denei insistía en no dejarlo salir, eso sería problemático. Describió detalladamente las diversas acciones de Rosaline en Mondstadt, intentando que Rai Denei comprendiera que su personalidad era simplemente así. Tras escuchar las palabras de Lin Feng, Rai Denei guardó silencio. ¿Golpeó a Barbatos? ¿Era esta persona tan valiente? Sin embargo, al pensar en la tendencia de Barbatos a hacerse el valiente para luego atacar a los demás, Rai Denei se mostró comprensivo. En su opinión, Barbatos siempre tenía una apariencia cínica. Asintió levemente, la ira en su corazón disminuyó gradualmente y comenzó a reconsiderar la petición de Lin Feng. De acuerdo, ya que lo dices, ¿no parecería mezquino que siguiera dándole vueltas al asunto? Con que salgas a rescatarla será suficiente. En cuanto a por qué estás tan seguro de que el Shogun actuará, no te lo preguntaré. Tras decir esto, Rai Denei continuó cerrando los ojos para descansar, como si el incidente anterior no hubiera afectado su cultivo. Ajustó su postura, cerró lentamente los ojos y entró en un estado de meditación tranquila. Lin Feng se quedó sin palabras al escuchar esto, pero no podía hablar, así que solo pudo seguir percibiendo la situación desde la perspectiva de Furina. ¿Cómo describirlo en el caso de Furina? Todos los días era una rutina de ir y venir entre el Palais Mermonia y la ópera Epiclese. Aparte de eso, no había nada más. Lin Feng imaginó la figura de Furina moviéndose por aquella bulliciosa ciudad, y una cálida sensación le invadió el corazón. Casi podía ver a Furina ocupada en el Palais Mermonia, y la luz brillando en el escenario de la ópera Epiclese. Lin Feng estaba sin duda complacido con esto, pero no tenía planes de seguir entrando en sueños a corto plazo. ¿Cómo decirlo? No era necesario, y Lin Feng también temía exagerar. Aunque Lin Feng nunca había tenido una relación sentimental, después del último sueño, sintió claramente que algo andaba mal. La dependencia de Furina hacia él parecía un tanto excesiva. Por supuesto, no quería decir que fuera malo, sino que Lin Feng sentía algo. Difícil de describir. Esa sutil emoción lo hacía sentir perdido, sin saber cómo afrontar la creciente dependencia de Furina. Lo pensó una y otra vez en su interior, pero nunca pudo encontrar una solución adecuada, así que por el momento solo pudo dejarlo de lado. El tiempo pasó volando, y a juzgar por el estado de Furina, Lin Feng sintió que ya habían transcurrido 4 o 5 días. La agitación en Inazuma no había cesado, al contrario, daba la sensación de que se estaba intensificando. Un ambiente tenso impregnaba las calles, y los rostros de la gente reflejaban preocupación e inquietud. En cuanto a la represión de los rebeldes, naturalmente había fracasado. Según el informe de la Comisión Tenryou, los de Lución no habían sido ascendidos en todo el ejército como se esperaba. Después de todo, la vida de la gente común era muy frágil. Realmente no valía la pena arriesgar la vida por esto. Los soldados se negaban a usar de Lución uno tras otro, reacios a sacrificarse por una guerra. Durante este periodo, la expresión de Rai Denei también se había vuelto cada vez más sombría. Podría ser cierto, como decía Lin Feng, que todo esto fuera simplemente imposible de llevar a cabo. No, eso no es correcto, debe ser posible. ¿Si realmente no funciona? Al pensar en esto, Rai Denei se quedó paralizado. ¿Tomar cartas en el asunto? ¿Cómo podía tener un pensamiento tan aterrador? Era realmente, como él decía, que estaba demasiado obsesionada. Rai Denei cayó en una profunda duda sobre sí misma y comenzó a reflexionar sobre los conceptos y métodos en los que había insistido hasta el final. Repasó el camino que había tomado en busca de la eternidad, preguntándose si cada decisión había sido correcta, con el corazón lleno de confusión y desconcierto. Rey Dragón del Trueno, ¿es realmente imposible erradicar la obsesión humana? Al escuchar hablar a Rai Denei, Lin Feng también se sorprendió un poco.
después de todo, el humor de esta persona había ido empeorando cada vez más en los últimos días, y él no se atrevía a provocarla. ¿Quién no tendría nada mejor que hacer que buscarse problemas? ¿Acaso eso no significaría tener un problema mental? Giró la cabeza para mirar a Raidenei y descubrió que sus ojos estaban llenos de confusión e impotencia. Era la primera vez que veía un lado tan frágil de Raidenei. Sí, ¿por qué no matarlos a todos? Lin Feng dio deliberadamente esta peligrosa respuesta, con un toque de burla e indagación. Entrecerró los ojos al mirar a Raidenei, tratando de encontrar más pistas sobre sus pensamientos más íntimos a partir de su reacción. De hecho, no creía que fuera un método viable, simplemente quería usarlo para romper el patrón de pensamiento obstinado de Raidenei. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, con un toque de provocación, con la esperanza de atraer la atención de Raidenei al escuchar la peligrosa respuesta de Lin Feng. Raidenei se dio por vencido por completo. ¿Mátenlos a todos? ¿Entonces Inazuma seguiría siendo Inazuma? Murmuró para sí misma, con los ojos llenos de decepción y confusión. En ese instante, le pareció ver cómo la eternidad que siempre había anhelado se tambaleaba ante la realidad. Durante mucho tiempo, ella creyó firmemente que la eternidad de Inazuma podía alcanzarse mediante medios como el decreto de la caza de la visión. Pero ahora todas las señales indicaban que ese camino parecía lleno de obstáculos e incluso podría conducir a la destrucción. Bajó la cabeza, sumida en profunda contemplación, con el corazón lleno de dolor e impotencia. Olvídalo, puesto que es así, déjame ver cuán firme es su determinación y si puede hacer tambalear la gloria del trueno. Raidenei apretó los dientes y su mirada se volvió firme. Se puso de pie, y el elemento rayo que la rodeaba vibró levemente, como si reflejara el espíritu de lucha que latía en su corazón. Decidió no seguir adelante con su plan a ciegas, sino enfrentarse directamente a las fuerzas de resistencia y comprobar de qué capacidad eran realmente. Apretó los puños y un aura poderosa emanó de su cuerpo, como si declarara su determinación al mundo. Al oír las palabras de Raidenei, Lin Feng no pudo evitar sentir un tic en los párpados. Dios mío, ¿de verdad ha decidido no dar marcha atrás hasta chocar contra la muralla sur? Pero esto también está bien. Es bueno acabar con ese sueño irreal cuanto antes. Lin Feng pensó para sí mismo, y aunque se sentía algo impotente, también sintió que esta podría ser una oportunidad para hacer cambiar de opinión a Raidenei. Si lograba reconocer la realidad en el choque con las fuerzas de resistencia, entonces tal vez aún existía un punto de inflexión para Inazuma. Capítulo 672, tan arrogante. Frunció ligeramente el ceño, preocupado en su corazón de que la decisión de Raidenei trajera más problemas, pero también esperaba que esto pudiera convertirse en un punto de inflexión para cambiar la situación. Por cierto, parece que esa Signora ha vuelto, dijo Raidenei de repente, rompiendo el breve silencio. Su voz perturbó la tranquilidad del plano de Eutimia, haciendo que Lin Feng saliera de sus pensamientos al instante. Al oír las palabras de Raidenei, Lin Feng se levantó inmediatamente del suelo. Ya era hora. Signora está aquí, así que no tardará en llegar también Kuhou Sara. Mientras hablaba, Lin Feng miraba nerviosamente la proyección en el aire, como si pudiera prever futuros peligros. Sin embargo, mientras Lin Feng observaba la imagen que reaparecía, Rosaline caminaba paso a paso hacia el Raiden Shogun, con un andar aún arrogante y seguro. Cada paso era firme y enérgico, como si quisiera demostrar su confianza y autoridad a quienes la rodeaban. Lin Feng se quedó sin palabras. Hermana mayor, ¿no puedes ser menos arrogante? Si actúas así, me lo pones muy difícil. Si no me dejan salir a rescatarte, ¿no serías tú quien sufriría una gran pérdida? Lin Feng seguía quejándose en su interior de la conducta de Rosaline, preocupado de que su arrogancia molestara a Raidenei, por lo tanto, afectara su plan para salvarla. Rezó en silencio para que Rosaline se contuviera un poco y no causara más problemas. Aunque Raiden Shogun era solo una marioneta, su fuerza era al menos divina. Si no se preparaba adecuadamente, la situación sería realmente precaria. Lin Feng conocía bien el poder de Raiden Shogun, su formidable fuerza y su majestuosa aura infundían respeto. Comenzó a calcular contramedidas mentalmente, recordando los poderes y habilidades que dominaba, intentando encontrar la manera de enfrentarse a Raiden Shogun. Sabía que la batalla que se avecinaba sería extremadamente difícil y que debía darlo todo, de lo contrario, no solo fracasaría en su intento de salvar a Rosaline, sino que también podría caer en una situación irremediable. Poco después de que Rosaline entrara en el Tensukaku, Kuhou Sara irrumpió como una ráfaga de viento feroz. Su expresión siempre había sido firme, como si estuviera hecha de acero, pero en ese momento,
ese rostro habitualmente tranquilo y sereno estaba lleno de conmoción y rabia. Tenía los ojos desorbitados, casi desorbitados, y la furia ardía en ellos, como si quisiera reducir a cenizas todo a su paso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser cierto? ¿Cómo puede la dama Shogun cooperar con los Fatui? El corazón de Kuhou Sara era ahora como olas embravecidas, difícil de calmar por mucho tiempo. Y los Fatui, esa misteriosa organización de Snezhnaya, siempre habían tenido malas intenciones. A ojos de Kuhou Sara, sus acciones estaban plagadas de conspiraciones y maquinaciones. En su opinión, los Fatui eran como serpientes venenosas que se escondían en la oscuridad, listas para mostrar sus colmillos en cualquier momento y sembrar el desastre y el sufrimiento en Inazuma. Por lo tanto, cuando vio al Shogun junto a Rosaline, miembro de los Fatui, sintió una conmoción tremenda, como si su mundo entero se hubiera derrumbado en ese instante. Al pensar en esto, Kuhou Sara endureció su corazón y miró con determinación al Raiden Shogun en el trono. Se arrodilló sobre una rodilla, y el choque de su armadura produjo un sonido nítido y fuerte que resonó en el silencioso Tensukaku. Este sonido parecía ser el eco de su firme convicción interior, declarando su determinación a todos. Su voz era fuerte y llena de dolor y resolución, resonando como una gran campana en todo el Tensukaku. Señora Shogun, solicito iniciar un duelo ante el trono contra esta signora. Al oír esta petición, la expresión del Shogun Raiden permaneció tan serena como la de un lago profundo, sin la menor ondulación, sus ojos color púrpura dorado contemplaban con serenidad todo lo que se extendía a sus pies, una mirada que, como un profundo cielo estrellado, impedía a los demás discernir sus emociones. Sin embargo, en ese instante, su conciencia ya había sido sustituida silenciosamente por la de Raiden. Raiden asintió levemente, con movimientos suaves y elegantes, como una flor meciéndose con la brisa. Su voz, apacible pero con una majestuosidad innegable, dijo lentamente, «Muy bien. Entonces, señora, ¿cuál es su intención?» En la filosofía de Raiden, la eternidad era la meta que perseguía sin descanso. En su opinión, mientras estas disputas mundanas no interfirieran con su búsqueda de la eternidad, estaba dispuesta a considerarlas y manejarlas de manera relativamente justa. Sabía bien que el duelo ante el trono tenía un significado importante en las tradiciones de Inazuma, era una forma de resolver disputas y demostrar justicia. Por lo tanto, le concedió a Kuhou Sara esta oportunidad. Al mirar a Kuhou Sara, quien la había desafiado a un duelo ante el trono, Rosaline esbozó una mueca de profundo desprecio. Cruzó los brazos, con una postura arrogante y desdeñosa. Vestía un vestido negro, de tela suave y lisa, que ondeaba delicadamente con sus movimientos, como si fuera la noche. La falda estaba adornada con motivos plateados que brillaban con una luz misteriosa bajo la iluminación. Sus ojos estaban llenos de desdén y burla, como si Kuhou Sara fuera una simple hormiga insignificante, que no merecía en absoluto su atención. Su excelencia Narukami, estoy de acuerdo. Tal como Rosaline asintió, la tensión en el lugar se disparó al instante, como si el aire se hubiera comprimido hasta convertirse en un sólido que asfixiaba a todos. Todos sentían una presión invisible que envolvía a los Tensukaku, dificultando la respiración. Los presentes contenían la respiración, con la mirada fija en los dos participantes del duelo, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Kuhou Sara no pronunció palabra, sino que tensó rápidamente su arco y flecha. Sus movimientos fueron precisos y limpios, sin la menor vacilación, demostrando plenamente su destreza y determinación como guerrera. Presionó su arco y disparó, con movimientos suaves y continuos, como el agua que fluye. La flecha surcó el aire como un meteoro, dirigiéndose con furia hacia Rosaline. La flecha silbó en el aire, emitiendo un sonido agudo, como el cuerno de la muerte, anunciando la llegada del peligro. La punta de la flecha brilló con una luz fría, como los colmillos de una serpiente venenosa, provocando escalofríos. Al ver venir la flecha, Rosaline no se precipitó, con esa mueca de desdén aún presente en la comisura de sus labios. Inclinó ligeramente el cuerpo, con movimientos ligeros y elegantes, como una mariposa danzante, esquivando con facilidad aquel feroz ataque. Su postura era flexible y libre, como si no estuviera sujeta a la gravedad, cada movimiento rebosaba de belleza estética. Acto seguido, su figura brilló y, con una agilidad excepcional, apareció tras Kuhou Sara en un instante, como un fantasma. Un aterrador elemento de hielo se concentró rápidamente en sus manos, y la temperatura circundante descendió bruscamente. El Tensukaku, originalmente cálido, se volvió instantáneamente gélido,
y una gruesa capa de escarcha se condensó en el suelo. Cada cristal de hielo brillaba con una luz fría, como innumerables ojos que lo observaban todo en la oscuridad. Capítulo 673. El éter enfurecido. Un frío penetrante impregnaba el aire, y el aliento exhalado por la gente se convertía en una niebla blanca que permanecía suspendida en el aire sin disiparse. Bajó la palma de la mano con un golpe repentino, su mano, imbuida de la poderosa fuerza del elemento hielo. Silbó en el aire al golpear con fuerza a Kujo-Usara. Este golpe con la palma de la mano contenía una fuerza inmensa, como si pudiera destrozar la cima de una montaña. Kujo-Usara solo sintió una onda expansiva masiva que la golpeó, y su cuerpo salió disparado hacia adelante sin control. Al instante siguiente, como una cometa con las cuerdas rotas, Kujo-Usara salió disparada hacia el suelo, estrellándose con fuerza contra el sólido piso de piedra con un golpe sordo y desgarrador. El sonido fue como un martillo pesado golpeando el corazón de todos, haciendo que no pudieran evitar conmoverse. Tenía los ojos fuertemente cerrados, el cuerpo inmóvil. Claramente, había perdido el conocimiento por completo a causa de ese único golpe y se había desmayado. Su armadura tenía varias abolladuras por el impacto, y su ropa estaba desgarrada, con sangre que brotaba de las heridas y teñía de rojo el suelo circundante. Rosaline miró a Kujo-Usara, que yacía en el suelo, pero no continuó su ataque. Inclinó ligeramente la cabeza, observando a la gente a su alrededor, con un tono lleno de burla y desdén, entrando tan a la ligera, uno tras otro. Si no supiera que este lugar está en Sukaku, probablemente lo confundiría con un mercado callejero. Seguro que ustedes lo saben mejor, ¿verdad? En la tierra de Inazuma, comprendió en su corazón que aún necesitaba mostrar cierta moderación. Después de todo, este era territorio de otra nación, gobernado por una poderosa deidad. Temía que, si actuaba con verdadera imprudencia, ni siquiera sabría cómo había muerto. Por lo tanto, Rosaline se detuvo y esperó en silencio a que el Shogun Raiden hablara. Justo en ese momento, Aether entró apresuradamente en Tensukaku, visiblemente nervioso, y de un vistazo presenció esta escena desgarradora. Su rostro reflejaba ansiedad y preocupación, sus pasos eran apresurados, como si algo terrible lo persiguiera desde atrás. Paimon siguió a Aether, y al ver esta escena, no pudo evitar taparse la boca, con los ojos muy abiertos y el rostro lleno de terror e incredulidad. Después de todo, el movimiento que Rosaline acababa de realizar parecía verdaderamente cruel. Kujo-Usara había sido derribada al suelo sin poder resistir, y su destino era incierto. El corazón de Paimon estaba lleno de miedo e inquietud, no podía creer todo lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Después de un largo rato, Paimon miró a Kujo-Usara, que yacía inmóvil en el suelo, y dijo con voz temblorosa: «Ah, Kujo-Usara fue, por las ignora». Su voz estaba llena de preocupación y compasión, sintiéndose incomparablemente dolido por la difícil situación de Kujo-Usara. La Shogun Raiden bajó ligeramente la cabeza, su mirada se detuvo por un momento en Kujo-Usara, que yacía en el suelo, antes de volver su mirada hacia Rosaline. Su voz era tan tranquila como el agua, pero poseía una majestuosidad indiscutible. Las faltas de los ciudadanos de Inazuma serán castigadas por mí. Aunque ella perdiera, usted no tiene derecho, las ignora. Sus palabras fueron concisas y poderosas, manifestando su autoridad como la deidad de Inazuma. Al oír esto, Rosaline suspiró aliviada para sus adentros, hizo una leve reverencia, con una expresión respetuosa en el rostro, y dijo: «Entonces lo siento de verdad, señora Shogun». Por suerte, no había intentado acabar con ella, de lo contrario, este asunto habría sido bastante difícil de resolver. En el fondo, sabía que en territorio de Inazuma aún tenía que mostrarle respeto al Shogun Raiden y no podía ser demasiado presuntuosa. Al presenciar esta escena, la ira en el corazón de Aether estalló por completo, como una erupción volcánica. Pensaba en la muerte de Teppei, el rostro esperanzado y entusiasta de Teppei seguía apareciendo en su mente para hacer realidad sus propios ideales. Se había lanzado a la batalla sin dudarlo, sin embargo, perdió la vida a causa del engaño que Rosaline había promovido en secreto. El odio que Aether albergaba en su corazón hacia Rosaline había alcanzado su punto álgido. Dio unos pasos hacia adelante y gritó fuerte: «Las ignora». Tenía los ojos inyectados en sangre y la ira ardía en su mirada, como si quisiera devorar por completo a Rosaline. Al ver a la exasperada Aether, Rosaline agitó la mano, con una sonrisa desdeñosa en el rostro, y respondió: está bien, sé que no puedes olvidarme, no hay necesidad de que sigas mencionando mi nombre. También sé que me guardas rencor. Viajero persistente, no me sorprende en absoluto verte aquí. Su tono era indiferente, como si no se tomara en serio la ira de Aether en absoluto. Esta actitud arrogante enfureció aún más a Aether, sus ojos estaban llenos de burla y sarcasmo,
como si se riera de la sobreestimación que Aether hacía de sus propias habilidades. Tras escuchar las palabras de Rosaline, Aether seguía extremadamente enfadado. Con el pecho agitado violentamente, habló directamente, con la voz llena de interrogación e ira: has estado promoviendo secretamente la ilusión, intentando tomar el control de Inazuma con una mano. Cada una de sus palabras estaba cargada de condena hacia Rosaline, con la esperanza de que pagara el precio por sus actos. Al oír esto, Rosaline mostró una expresión de asombro en su rostro. Ella soltó unas risitas, miró a Aether con desdén y se burló: ¿tienes tanta prisa por exponer mis crímenes delante del Shogun? Tras hablar, soltó unas cuantas risitas más, con los ojos llenos de desprecio. Jejeje. Soy simplemente una enviada diplomática de Snezhnaya, no tengo ni la más mínima idea de lo que está hablando. Intentó utilizar esa actitud deshonesta para evadir las acusaciones de Aether y seguir encubriendo sus malas acciones. Al observar la actitud arrogante de Rosaline, Paimon también se sintió bastante impotente. Flotaba en el aire sin poder hacer nada y susurraba: ella no nos toma en serio, no tenían pruebas concretas, e incluso si las tuvieran, ¿acaso Raiden Shogun les haría caso? Al ver esto, Aether respiró hondo, intentó calmarse y continuó: por la gente que ha perdido su visión, por los camaradas que han sido víctimas del engaño. Su voz denotaba dolor e indignación, cada palabra parecía brotarle del fondo del corazón, relatando el sufrimiento y la injusticia de aquellas víctimas. Pensó en aquellos que se habían desanimado tras perder sus visiones, cuyas vidas, antes vibrantes, habían quedado completamente destruidas. Pensó en los camaradas que luchaban contra el dolor debido a la reacción adversa de la ilusión, sufriendo enfermedades pero aún firmes en su lealtad a Inazuma. Al escuchar a Aether seguir hablando de esas personas y cosas que ella consideraba irrelevantes, Rosaline poco a poco se fue impacientando. Ella frunció el ceño, interrumpió a Aether y dijo irritada: deja de hablar de esas personas y cosas que no me importan en absoluto. Personajes insignificantes cuyos nombres ni siquiera serán recordados, poder participar en esta revolución para alcanzar la eternidad, convertirse en peldaños, durante sus cortas vidas. ¿No es eso ya un gran honor? Tras hablar, la mirada de Rosaline se dirigió al Raiden Shogun sentado en el trono y preguntó provocativamente: señora Shogun, lo que he dicho debe ser correcto, ¿verdad? Intentó utilizar la autoridad del Shogun Raiden para reprimir a Aether, al tiempo que ponía a prueba la actitud del Shogun hacia sus acciones. Capítulo 674. Duelo ante el trono. Al oír las palabras de Rosaline, Raiden no respondió, sino que permaneció en silencio. En rigor, no había nada malo en lo que dijo Rosaline. Para lograr algo, parecía necesario perder ciertas cosas, y era una realidad ineludible. Raiden se sumió en profundos pensamientos. Ella reflexionaba sobre si esos sacrificios eran realmente inevitables en el camino hacia la eternidad y cómo debía afrontar la situación que tenía ante sí. Sabía bien que la búsqueda de la eternidad era un camino difícil y largo, que inevitablemente implicaba diversas decisiones y sacrificios, pero también reflexionaba sobre si esos sacrificios realmente valían la pena y si existía una mejor manera de alcanzar la eternidad. Aether recordó la escena en Mondstadt donde Rosaline tomó la gnosis de Venti, y la ira en su corazón ardió con fuerza una vez más. Dijo en voz alta: y la gnosis de Venti, Rosaline había cometido demasiadas maldades. Aether sentía que tenía mucho más que decirle, pero ver la expresión indiferente en su rostro lo enfureció aún más. Al ver que Aether mencionaba a Mondstadt, Rosaline se sintió completamente impotente. Ella suspiró y dijo: ¿resacando viejas rencillas? ¿Realmente guardas rencor? Tras decir eso, miró en dirección a Snezhnaya, con un atisbo de anhelo en sus ojos. Los ideales de la zarina de Snezhnaya son lo más noble y puro que existe en este mundo. En comparación, de lo que usted habla, no son más que insignificantes sacrificios necesarios. Al oír esto, Aether respiró hondo, intentando reprimir la ira que sentía en su corazón. Fijó su mirada firmemente en Rosaline y dijo, palabra por palabras: es hora de poner fin a esto. Sus ojos estaban llenos de determinación, dispuesto a luchar contra Rosaline hasta la muerte, sin importar el costo, para hacerla pagar por sus crímenes. Al oír esto, Rosaline soltó una carcajada, se rió hasta doblarse de la risa, como si hubiera escuchado un chiste muy gracioso. ¿Un final? Jajaja. Yo también estoy un poco cansado de tu cara. Pero no esperaba que fueras tan imprudente. Antes de presumir, ¿te has dado cuenta de que sigues siendo el criminal más buscado de Inazuma? Piensa primero en tu propia situación. Entrar a Tensukaku y decir tonterías ante el trono, ¿qué es eso sino caer directamente en una trampa? Espero que te des cuenta de la diferencia que nos separa, ya sea de estatus
o de fuerza. Tras escuchar las palabras de Rosaline, Aether también se sumió en profundas reflexiones, siguió buscando en su mente una manera, cualquier manera, de impedir que el Raiden Shogun tomara medidas contra él, y de repente, a Aether le llegó una inspiración repentina, levantó la cabeza, miró fijamente a Rosaline y gritó: «Quiero iniciar un duelo ante el trono, contra ti». Su voz resonó por todo Tensukaku, transmitiendo la determinación de quemar sus puentes. Sabía que sería una batalla difícil, pero en aras de la justicia, decidió desafiarla sin dudarlo. Al oír esto, Rosaline guardó silencio. Ella no esperaba que Aether hiciera tal petición y se quedó atónita por un momento, pero pronto, su mirada se dirigió hacia el Shogun Raiden, aparentemente buscando la opinión del Shogun. Sabía perfectamente que, en la tierra de Inazuma, la actitud del Shogun Raiden era de suma importancia. Si el Shogun Raiden no aceptaba este duelo, entonces todo sería irrelevante, pero si el Shogun Raiden aceptaba, este duelo se convertiría en realidad y ella tendría que tomárselo en serio. El Shogun Raiden observó la escena, asintió y dijo con calma, aunque su voz era tranquila, poseía un poder incuestionable, como si declarara la legitimidad de este duelo. Esta simple palabra provocó que la atmósfera en todo Tensukaku se volviera a tensar. Lin Feng observó la escena. Sintiéndose completamente mudo, las cosas realmente se estaban desarrollando en esa dirección, era algo inmutable e inevitable. Suspiró para sus adentros, pensando: olvídalo, intervendré cuando llegue el momento. Sabía que este duelo sería extremadamente intenso y que Aether se enfrentaba a un gran desafío, pero creía en la fuerza y el coraje de Aether, y decidió prestarle ayuda en el momento crítico. Lin Feng frunció ligeramente el ceño, su mirada recorriendo alternativamente a Aether y Rosaline, calculando en silencio diversas situaciones posibles. Preparado para afrontar emergencias en cualquier momento. Tras decir el Raiden Shogun del plano de Eutimia desapareció y, en su lugar, apareció Raiden Ei en dicho plano. Se estiró y murmuró para sí misma: está bien, está bien. Hace mucho que no salgo y todavía no me acostumbro a la sensación de tener un cuerpo otra vez. Te dejaré salir cuando llegue el momento. En cuanto a si podrás salvarla, eso depende de si eres lo suficientemente rápido. Raiden Ei negó levemente con la cabeza, con una sonrisa tenue e imperceptible en los labios, como si tuviera una expectativa diferente sobre lo que estaba a punto de suceder. Tras escuchar las palabras de Raiden Ei, Lin Feng asintió y mantuvo la mirada fija en la pantalla, temiendo llegar tarde para intervenir. Observó la escena del duelo con total atención. Con un atisbo de nerviosismo en sus ojos, ningún cambio sutil en el duelo escapaba a su vista. Era como un guepardo listo para abalanzarse, preparado para salir corriendo en el momento crítico para garantizar la seguridad de Aether. Tras recibir el consentimiento del Shogun Raiden para el duelo ante el trono, la mirada de Rosaline hacia Aether se llenó de intención asesina. Dijo con frialdad: ¿pensar que tenías este as bajo la manga? ¿También has aprendido a utilizar las reglas de esta nación? Apenas lograr que estemos en igualdad de condiciones, lo admito, supera un poco mis expectativas. Pero el perdedor morirá, ¿sabes? ¿Lo has pensado bien? Mientras decía esto, innumerables fragmentos afilados de hielo comenzaron a surgir alrededor de su cuerpo, brillando con una luz fría bajo la iluminación, como si presagiaran la cruel batalla que estaba por venir. La temperatura a su alrededor también descendió bruscamente debido a la aparición de estos fragmentos de hielo. Y un ligero escalofrío comenzó a extenderse por el aire. Paimon observaba la escena, mirando a Aether con el rostro lleno de preocupación, con la voz quebrada por el llanto. Mientras decía: viajero, ella era consciente del peligro de este duelo y le preocupaba que Aether resultara herida. Su corazón estaba lleno de ansiedad e inquietud. Paimon volaba ansiosamente por los aires, agitando las manos constantemente, como si eso pudiera disipar el peligro para Aether. Las lágrimas brotaron de sus ojos, llenas de preocupación por la seguridad de Aether. Tras escuchar las palabras de Paimon, Aether no pronunció palabra, sino que miró fijamente a Rosaline, sin mostrarlos ojos el menor signo de vacilación. Su mirada era firme y persistente, como si le dijera a Rosaline que, sin importar las dificultades que enfrentara, no tendría miedo y las superaría hasta el final. Aether apretó ligeramente el arma que tenía en la mano, sus nudillos se pusieron blancos por la fuerza, lo que demostraba su tensión interior y su determinación. Sabía que aquella era una batalla por la justicia y la dignidad, no podía retroceder, y no retrocedería. Capítulo 675. Feroz batalla. Con un movimiento del brazo de Rosaline, esos conos de hielo se precipitaron repentinamente hacia Aether como un cielo lleno de flechas. Cada cono de hielo era como un arma imbuida de vida, trazando frías trayectorias a través del aire,
Su agudo silbido perforaba el silencio, sonando como un rugido del infierno. Con la intención de destrozar a Aether en pedazos, los conos de hielo parpadeaban con una luz fantasmal y fría, luciendo particularmente siniestros en la penumbra. Portaban la malicia y la furia de Rosaline, lanzándose hacia Aether con la fuerza de una avalancha. Rosaline esbozó una mueca de desprecio, su sonrisa como la escarcha del pleno invierno, fría y cruel. Jejeje. Entonces permíteme dignarme a bailar contigo, hasta que tú y yo lleguemos al final de la vida. Su risa resonó por el vasto Tensukaku, llena de crueldad y frialdad, como si ya viera a Aether como una presa en sus manos, preparándose para torturarlo a su antojo en este duelo y saborear el placer de la inminente victoria. A sus ojos, Aether no era más que una hormiga que sobreestimaba su propia fuerza, atreviéndose a desafiarla a ella, una poderosa Fatui. Presagio. Al observar los conos de hielo que se aproximaban, no había ni rastro de miedo en los ojos de Aether, solo una firme determinación. En un instante, el poder del elemento viento se concentró en sus manos, y el aire circundante comenzó a agitarse violentamente, formando una poderosa corriente. El viento silbaba y se arremolinaba a su alrededor, emitiendo un rugido sordo como el de una bestia que despierta. Este viento formó una barrera invisible, protegiendo a Aether en su interior justo. Antes de que los conos de hielo lo alcanzaran, Aether utilizó hábilmente el poder del elemento viento, empleando una técnica magnífica para desviarlos. El elemento viento, como una extensión de su propio brazo, controlaba con precisión la trayectoria de los conos de hielo, provocando que chocaran entre sí. Los conos de hielo chocaron entre sí, emitiendo sonidos nítidos y penetrantes, y se hicieron añicos al instante en innumerables fragmentos de hielo que flotaron en el aire como una cortina cristalina de nieve. Sin embargo, bajo tal presión inmensa, el poder del elemento viento cambió gradualmente, volviéndose de un blanco pálido, y la temperatura fría comenzó a extenderse sin control. El aire circundante parecía estar congelado, y una fina capa de escarcha cubrió rápidamente el suelo y los objetos circundantes. El aliento exhalado por todos se convirtió instantáneamente en una niebla blanca que permaneció suspendida en el aire frío. Aether sintió la intrusión de ese frío y supo que, si esto continuaba, podría sufrir un daño excesivo. Disipó apresuradamente su poder elemental, poniendo fin al funcionamiento del elemento viento para evitar daños innecesarios a sí mismo. Acto seguido, Aether alzó su espada sin filo y cargó contra Rosaline sin dudarlo. La hoja sin filo destellaba con una luz fría en el aire, y el resplandor que se reflejaba en ella iluminaba su rostro resuelto, resaltando aún más su determinación. Sus pasos eran firmes y poderosos, cada paso dado con constancia y decisión, con un ímpetu indomable. En su corazón solo albergaba una convicción: hacer que Rosaline pagara por sus actos y buscar justicia para aquellos que habían sufrido a causa de ella. Tras una feroz lucha, ambos demostraron una fuerza extraordinaria, llegando a un punto muerto durante un tiempo, sin que ninguno pudiera vencer al otro. El poder elemental electroquímico que Aether había adquirido recientemente, bajo su hábil control, se coordinó con el elemento geoquímico para desatar un poder asombroso. La violencia del elemento rayo y la estabilidad del elemento geo se complementaban entre sí, haciendo que los ataques de Aether fueran más diversos y poderosos. Bajo el control tan extremo de Lightning y Geo, Rosaline comenzó a caer gradualmente en una posición desventajosa. No esperaba que la fuerza de Aether mejorara tanto en tan poco tiempo. Y una pizca de sorpresa y cautela no pudo evitar aflorar en su corazón. La oponente a la que originalmente creía que podría vencer fácilmente se había vuelto tan problemática que la tomó completamente desprevenida. Un rastro de pánico brilló en sus ojos, pero rápidamente recuperó la compostura. Como una Fatui Harbinger poseía orgullo y confianza en sí misma. Al ver esto, Rosaline retrocedió repentinamente y desapareció del lugar donde estaba en un instante. Sus movimientos eran fantasmales, rápidos y ágiles, sin dar tiempo a reaccionar. Al instante siguiente, la voz de Rosaline llegó desde todas direcciones, etérea y misteriosa: aquí. Interpretaré la claridad y la elegancia de un heraldo, tal como lo deseas. Al apagarse su voz, la temperatura del aire descendió en picado decenas de grados, y el aura gélida se extendió rápidamente, como si todo el Tensukaku se hubiera sumergido en un mundo de hielo y nieve. El aire mismo se fue congelando gradualmente, formando una gruesa capa de cristales de hielo que cubrió cada rincón. En medio de la arena de duelo, apareció un gigantesco capullo de hielo que emitía un aura gélida. Su superficie era lisa como un espejo y reflejaba una luz tenue. Dentro del capullo de hielo, un destello de fuego parecía danzar constantemente. Ese fuego resultaba particularmente inquietante dentro del frío capullo, como si ocultara un gran peligro, provocando escalofríos de miedo. Al ver esto,
Aether apretó los dientes contra el frío y continuó atacando el capullo de hielo. Sus ataques caían como una lluvia sobre el capullo de hielo, cada golpe poseía una fuerza inmensa y emitía sonidos sordos y amortiguados. Sin embargo, el capullo de hielo era excepcionalmente resistente y sus ataques tuvieron poco efecto. El capullo de hielo apenas tembló, apareciendo algunas pequeñas grietas en la superficie, pero rápidamente recuperó su estado original. Pronto, la resistencia de Aether disminuyó y una capa de escarcha comenzó a aparecer gradualmente sobre su cuerpo. La baja temperatura le provocó corrosión en el cuerpo, lo que hizo que sus movimientos fueran lentos y su respiración rápida. Tenía la frente cubierta de sudor, pero este se congeló rápidamente en fragmentos de hielo, y carámbanos colgaban de su cabello. Lin Feng observaba la escena, mientras sus pensamientos cambiaban silenciosamente. La semilla que había colocado previamente en éter comenzó a surtir efecto. Aparecieron patrones de llamas en la superficie de la semilla, y luego ésta comenzó a emitir volutas de calor. Este calor penetró en el cuerpo de Aether como una corriente cálida, calentando su cuerpo que había estado sufriendo la corrosión del frío. Al instante siguiente, Aether sintió un poder cálido, recuperó cierta resistencia, sus movimientos, antes lentos, volvieron a ser ágiles y sus ataques se hicieron más frecuentes. Comenzaron a aparecer grietas en el capullo de hielo, cada vez más numerosas, como una telaraña rota que se extiende por la superficie del capullo de hielo. Estas grietas se fueron ensanchando y entrelazando gradualmente. Tras aparecer cada vez más grietas, la voz de Rosaline, llena de locura y determinación, resonó desde el interior del capullo de hielo. La eliminación de un heraldo es una tarea ardua. Dejaré que el destino que me pertenece se manifieste una vez más. Antes de que el capullo se rompa, anticípenlo y tiemblen. Tras pronunciar su voz, la temperatura en el aire descendió aún más, y el aura gélida casi lo congelaba todo. Todo el Tensukaku estaba envuelto en un frío extremo, como si se hubiera convertido en una bodega de hielo. Sin embargo, con la semilla de Lin Feng presente, la temperatura tuvo poco efecto sobre Aether. Aether apretó los dientes y continuó atacando, movilizando todo el poder dentro de su cuerpo, reuniendo los poderes elementales de viento, rayo y geo en su hoja desafilada. La hoja centelleaba con la luz entrelazada de los tres elementos, emitiendo poderosas fluctuaciones de energía. Finalmente, bajo el ataque de la espada estelar de Aether, el capullo de hielo se hizo añicos y se dispersó. Capítulo 676. La dama aún arrogante. El inmenso impacto provocó que los fragmentos del capullo de hielo salieran disparados hacia afuera a gran velocidad, como balas de cañón. Estos fragmentos describieron arcos en el aire y se vaporizaron instantáneamente, como si nunca hubieran existido. Al romperse el capullo de hielo, una figura gigantesca apareció en la arena. Se la vio rodeada de llamas sin igual que ardían a su alrededor, las llamas elevándose hacia el cielo como una gigantesca columna de fuego. Las llamas desprendían un calor abrasador, quemando el aire circundante hasta que éste se retorcía y deformaba. Las llamas que rodeaban a Rosaline iluminaban todo el Tensukaku, tiñendo de rojo fuego todo a su alrededor, como si todo el Tensukaku se hubiera convertido en un mar de fuego. La pálida llama ha derretido el hielo sólido, sé testigo de mi sufrimiento. Reduciré tu alma a cenizas en las llamas del crimen y el castigo. Ardiendo, ese dolor nostálgico, ¿tú también lo sientes? Rosaline gritó, con la voz llena de locura y determinación. Su cabello danzaba salvajemente entre las llamas, y sus ojos revelaban una expresión casi maníaca, como si quisiera desatar toda su ira y poder para perecer junto con Éter. Aether escuchó esto y derramó lágrimas de arrepentimiento, con el corazón lleno de impotencia e ira. ¿Qué es esto? Lo sé, ahora lo sé de verdad. Es un verdadero cielo y un infierno de hielo y fuego. Se lamentó en silencio. Esta batalla era mucho más difícil de lo que había imaginado. Lin Feng, en el plano de Eutimia, negó con la cabeza con impotencia mientras observaba la escena. Tengo una forma de lidiar con el frío, pero soy completamente impotente ante este calor. Está solo. Aunque le preocupaba la seguridad de Aether, por ahora solo podía observar en silencio desde la distancia, esperando que Aether pudiera derrotar a Rosaline con su propia fuerza. Sin embargo, la batalla entre ambos se mantuvo muy intensa. En ese momento, el cuerpo de Aether parecía no tener límites. Desesperado, desató tres tipos de poder elemental, viento, relámpago y roca, que se entrelazaron a su alrededor, formando una fuerza poderosa. Esta fuerza, como un torrente impetuoso, azotaba continuamente la línea defensiva de llamas de Rosaline. Él fue reduciendo continuamente las llamas de Rosaline, y la temperatura del fuego disminuyó gradualmente. Las llamas, que originalmente tenían varios tang de altura,
fueron disminuyendo gradualmente bajo los continuos ataques de Aether, y su color cambió de un rojo abrasador a un amarillo anaranjado. Al ver cómo las llamas se debilitaban, la conmoción y la ira en el corazón de Rosaline se desataron como una tormenta. Jamás se habría imaginado que un simple viajero pudiera resistirse a ella durante tanto tiempo, e incluso obligarla a quedar en un estado tan desaliñado. En su frenesí, lanzó ataques temerarios. Las llamas, cargadas de su ira, caían sin cesar como una marea creciente. Cada golpe impactaba con fuerza contra el suelo, produciendo estruendos ensordecedores. Todo el Tensukaku tembló con este violento estremecimiento, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. Aparecieron enormes grietas en el suelo y las piedras de las paredes se desprendieron una tras otra. Las mesas, sillas y decoraciones de los alrededores salieron volando al instante, convirtiéndose en fragmentos que se esparcieron por todas partes, dejando todo el Tensukaku hecho un desastre. Aether luchaba por resistir en medio de este ataque tempestuoso. Aunque resolvía crisis una y otra vez con su tenaz voluntad y excelentes habilidades de combate, aún sufría daños significativos. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, la sangre manchaba su ropa, le corría por el cuerpo y goteaba al suelo, mezclándose con el hielo roto y el polvo. Sus pasos se volvieron algo inestables, y cada paso que daba parecía extremadamente difícil. Sin embargo, su mirada se volvió cada vez más firme. Las llamas de la venganza en su corazón ardían con más fuerza, impulsándolo a ignorar su dolor y continuar luchando contra Rosaline. Su mirada estaba fija en Rosaline, como si quisiera ver a través de ella, negándose a ceder hasta lograr su objetivo. Tras una feroz lucha de poder, Rosaline comenzó a flaquear gradualmente primero. La larga e intensa batalla había agotado su resistencia y su poder elemental, y las llamas que ardían a su alrededor se fueron atenuando gradualmente, hasta volver a su estado original. Jadeaba, con gotas de sudor rodando por su frente. Sus ojos reflejaban sorpresa e incredulidad, y miró a Aether con incredulidad. ¿Tu poder? Pero, ¿por qué? Realmente no podía entender por qué un viajero poseería una reserva elemental tan masiva, y por qué su fuerza era tan grande como para empatar con ella en este duelo, e incluso obligarla a ponerse en una situación difícil primero. En su opinión, los humanos eran diminutos y frágiles, y era imposible que representaran una amenaza para ella. Al decir esto, Rosaline comprendió de repente que su situación era crítica. Miró hacia el Raiden Shogun, que estaba en el trono. En ese momento, el Raiden Shogun ya se había puesto de pie, con su tachi desenvainado y un trueno que lo rodeaba, emitiendo un aura escalofriante. Los ojos del Raiden Shogun eran indiferentes y firmes, como una estatua fría, que miraba con desdén todo en el mundo. El corazón de Rosaline se encogió y gritó apresuradamente: «Soy una enviada de Snezhnaya. ¿Sabes las consecuencias de ponerme una mano encima? Te juro que si de verdad me atacas con tu espada, haré que tu país...». Los Fatui harán que el Inazuma que tanto aprecias. Su tono ya era nervioso y desesperado, su voz denotaba un ligero temblor, un temblor entrelazado con miedo y desesperación. Si aún le quedaran fuerzas, habría huido sin dudarlo, pero en ese momento su cuerpo había llegado a su límite. Tan solo hablar le provocaba un escozor en la garganta, como si innumerables agujas se la clavaran. Su cuerpo se balanceaba, a punto de desplomarse en cualquier momento. «Alto. Se lo ordeno. A ustedes. Y a todos ustedes». Rosaline observó la escena, ansiosa y ardiendo de impaciencia, gritando a viva voz. Su voz resonó en el Tensukaku, cargada de ansiedad y tensión. Raidenei escuchó las palabras de Rosaline, sintiéndose bastante insatisfecho. Este miembro de los Fatui se atrevía a ser tan arrogante con Inazuma e incluso intentó amenazarla. Sin embargo, teniendo en cuenta las palabras previas de Lin Feng, decidió dejarlo salir. Raidenei frunció ligeramente el ceño, reflejando en sus ojos un rastro de disgusto, pero tácitamente aceptó la decisión de Lin Feng. El Raiden Shogun sostenía el tachi, caminando lentamente paso a paso hacia Rosaline, cada paso firme y poderoso, como si pisara los corazones de todos. Su paso era firme y lento, y cada uno de sus pasos ejercía una presión invisible que dificultaba la respiración. Sus ojos eran indiferentes y firmes, no había ni rastro de compasión en sus ojos color oro púrpura. Como si estuviera dictando el destino de Rosaline. Rosaline miró al Raiden Shogun que se acercaba, con los ojos muy abiertos por el terror, murmurando sin cesar: «¿Yo? ¿Cómo pude?». Su cuerpo temblaba incontrolablemente, y el miedo a la muerte la sumergía como una marea. Sus piernas flaquearon y apenas pudo mantenerse en pie, limitándose a observar impotente cómo el Raiden Shogun se acercaba paso a paso. Al instante siguiente, la Raiden Shogun apareció a la velocidad del rayo, justo delante de Rosaline. Capítulo 677. Reconozco su gloria.
pero tú definitivamente yacerás aquí. Alzó el tachi en alto, el poder del trueno concentrándose en la hoja, que brillaba con una luz cegadora. El poder del trueno crepitó y saltó, como un dragón de trueno enfurecido, listo en cualquier momento para devorar al enemigo que tuviera delante. Justo cuando el tachi estaba a punto de tocar a Rosaline, el espacio experimentó de repente una extraña fluctuación, como si una fuerza misteriosa estuviera interfiriendo. Esta fluctuación, como una onda, se extendió rápidamente hacia afuera, envolviéndolo todo a su alrededor. Posteriormente, se oyó un sonido seco y estridente, como el sonido de metal chocando contra metal, excepcionalmente fuerte en el silencioso Tensukaku. Inmediatamente después, un elemento aterrador estalló dentro de Tensukaku, y una poderosa onda expansiva de energía se extendió hacia afuera desde el punto de impacto. Esta onda expansiva fue como una tormenta destructiva, que arrasó con todo a su paso. Las mesas, sillas y adornos de los alrededores salieron volando al instante, convirtiéndose en escombros. Aparecieron enormes grietas en las paredes y el suelo quedó destrozado. Rosaline quedó aturdida por esta fluctuación repentina, estrellándose violentamente contra la pared a lo lejos. El muro se derrumbó con un fuerte estruendo debido al inmenso impacto, y Rosaline quedó sepultada entre los escombros, perdiendo posteriormente el conocimiento. El aire estaba lleno de polvo, envolviendo todo el Tensukaku en una bruma. Aether observó la escena ante él, atónito al principio, luego rebosante de alegría, gritando en voz alta: Lin Feng, ¿de verdad estás bien? En medio de la luz entrelazada, Aether contempló la figura increíblemente familiar que tenía delante, con el corazón lleno de emoción, sintiendo como incluso el cansancio de las 2 batallas consecutivas que acababa de librar disminuía. Lin Feng se giró para mirar a Aether, que estaba detrás de él, y por un instante experimentó una compleja mezcla de emociones. Esta batalla había sido demasiado peligrosa, y el camino recorrido por Aether hasta ese momento no había sido nada fácil. Estoy bien. Paimon, date prisa y saca al viajero de Tensukaku. Su voz denotaba cierto cansancio, pero era muy firme. Sabía que la situación era urgente. Aether tenía que abandonar aquel lugar problemático lo antes posible para evitar mayores complicaciones. En la situación actual, Aether tal vez no pueda soportar ese golpe. Después de todo, esta era la realidad. Al oír las palabras de Lin Feng, Aether no dudó ni un instante. Tiró rápidamente de Paimon y corrió hacia atrás. Ni siquiera miró a Rosaline, que estaba inconsciente en el suelo. En ese momento, solo tenía un pensamiento en mente: abandonar ese lugar lo más rápido posible para evitar mayores complicaciones. Sus pasos eran apresurados y nerviosos, y rápidamente desapareció en las profundidades de Tensukaku junto con Paimon. Aunque es un enemigo de la eternidad, reconozco su gloria como vencedor, de pie mientras abandona Tensukaku. Tú también eres un enemigo de la eternidad, pero sin duda yacerás en Tensukaku. Raiden Shogun miró a Lin Feng frente a ella y dijo fríamente. Su voz transmitía una majestuosidad incuestionable y una adhesión al concepto de eternidad. En su opinión, cualquiera que intentara desafiar la eternidad sería sancionado, y Lin Feng no era una excepción. Al oír esto, Lin Feng sonrió con indiferencia y luego dijo: no sé si has oído este dicho. Siempre habrá quienes se atrevan a desafiar el resplandor del rayo. Sus ojos estaban llenos de valentía y determinación. Creía firmemente que, incluso frente a una existencia tan poderosa como Raiden Shogun, había personas que se atrevían a defender la justicia y la fe. Se negaba a creer que esta vez no podría cambiar la situación. Con su obstrucción, Raiden Shogun definitivamente no podría perseguir ni dañar a Aether. Tras la marcha de Aether, Lin Feng dejó de contenerse. El aura que envolvía su cuerpo cambió abruptamente, y el poder del abismo comenzó a surgir. Como una furiosa marea oscura. En ese instante, una energía aterradora se derramó sin reservas, y todo el Tensukaku quedó envuelto en ese poder oscuro. La luz pareció ser engullida, volviéndose tenue y sin brillo. En la oscuridad, la figura de Lin Feng era apenas perceptible, y una luz misteriosa parpadeaba en sus ojos. El poder del abismo fluyó a su alrededor, formando vórtices negros, como si condujeran a un abismo sin fin. Desprendía un aura escalofriante que hacía que la gente tuviera miedo de acercarse. Tras percibir este poder, Raiden Shogun también se sintió muy inquieto. Por primera vez, una mirada solemne apareció en sus ojos. El abismo. No esperaba que te hubieras fusionado con el poder del abismo, pero no importa, así las cosas son más interesantes. Apretó con fuerza el tachi que tenía en la mano. El poder del trueno a su alrededor se hacía más vigoroso, enfrentándose al poder del abismo que irradiaba de Lin Feng. El poder del trueno y el poder del abismo chocaron en el aire, produciendo crujidos, y ráfagas de corriente eléctrica y energía oscura se entrelazaron,
formando una escena inquietante y espectacular. Todo el Tensukaku estaba impregnado de esa atmósfera tensa, como si el aire se hubiera congelado. Lin Feng sabía muy bien que no era bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Al enfrentarse al poderoso Raiden Shogun, esta desventaja era como la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza, pudiendo sumergirlo en un gran peligro en cualquier momento. La situación era urgente y no podía permitirse la más mínima vacilación. Lo vio activar su armadura de combate al instante, sin dudarlo. Los patrones precisos y complejos de la armadura de batalla eran como runas antiguas y misteriosas, que se iluminaban instantáneamente y emitían un brillo azul intenso. Esta luz era como las misteriosas olas en las profundidades del océano, fluyendo como si una fuerza misteriosa estuviera surgiendo. A medida que la luz se intensificaba gradualmente, el material de la armadura de combate parecía experimentar una especie de cambio milagroso. El material, originalmente robusto, bajo el bautismo de la luz, pareció sufrir una reorganización de su estructura molecular, volviéndose más denso y duro, llevando su defensa a su máxima resistencia. Cada centímetro de la armadura de combate emitía un frío brillo metálico, como si declarara al mundo su indestructible capacidad defensiva. Inmediatamente después, con un pensamiento de Lin Feng, un par de enormes alas se transformaron instantáneamente detrás de él. Las alas estaban compuestas de innumerables escamas brillantes, cada escama como una pequeña estrella, que contenía una poderosa energía. Cuando estas escamas vibraban ligeramente, emitían un brillo encantador, como una cortina de luz onírica que ondeaba sobre las alas. Estas alas aleteaban suavemente, generando una fuerte corriente de aire. Su ímpetu era como si se hubiera transformado en el amo del cielo, listo en cualquier momento para afrontar el desafío que se avecinaba. Tras hacer todo esto, Lin Feng miró a Raiden Shogun con ojos decididos. Sin embargo, ella ya había desaparecido sin dejar rastro. El corazón de Lin Feng se encogió y una fuerte sensación de crisis invadió su mente. Estaba a punto de actuar cuando, al instante siguiente, escuchó un sonido seco de aire rompiéndose que resonó en sus oídos. El sonido era como una cuchilla afilada cortando el aire, cortante y penetrante, como si fuera a perforar el tímpano. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza poderosa se abalanzó sobre él. El inmenso impacto hizo que el cuerpo de Lin Feng se tambaleara ligeramente, dejando dos profundas marcas de sus pies en el suelo. También apareció una grieta directamente en la armadura de batalla. La grieta se extendió rápidamente, formando un dibujo espantoso en la superficie de la armadura de combate, como si se tratara de una herida impactante. Capítulo 677, reconozco su gloria, pero tú definitivamente yacerás aquí. Alzó el tachi en alto, el poder del trueno concentrándose en la hoja, que brillaba con una luz cegadora. El poder del trueno crepitó y saltó, como un dragón de trueno enfurecido, listo en cualquier momento para devorar al enemigo que tuviera delante. Justo cuando el tachi estaba a punto de tocar a Rosaline, el espacio experimentó de repente una extraña fluctuación, como si una fuerza misteriosa estuviera interfiriendo. Esta fluctuación, como una onda, se extendió rápidamente hacia afuera, envolviéndolo todo a su alrededor. Posteriormente, se oyó un sonido seco y estridente, como el sonido de metal chocando contra metal, excepcionalmente fuerte en el silencioso Tensukaku. Inmediatamente después, un elemento aterrador estalló dentro de Tensukaku, y una poderosa onda expansiva de energía se extendió hacia afuera desde el punto de impacto. Esta onda expansiva fue como una tormenta destructiva, que arrasó con todo a su paso. Las mesas, sillas y adornos de los alrededores salieron volando al instante, convirtiéndose en escombros. Aparecieron enormes grietas en las paredes y el suelo quedó destrozado. Rosaline quedó aturdida por esta fluctuación repentina. Estrellándose violentamente contra la pared a lo lejos, el muro se derrumbó con un fuerte estruendo debido al inmenso impacto, y Rosaline quedó sepultada entre los escombros, perdiendo posteriormente el conocimiento. El aire estaba lleno de polvo, envolviendo todo el Tensukaku en una bruma. Aether observó la escena ante él, atónito al principio, luego rebosante de alegría, gritando en voz alta: Lin Feng, ¿de verdad estás bien? En medio de la luz entrelazada, Aether contempló la figura increíblemente familiar que tenía delante, con el corazón lleno de emoción, sintiendo como incluso el cansancio de las dos batallas consecutivas que acababa de librar disminuía. Lin Feng se giró para mirar a Aether, que estaba detrás de él, y por un instante experimentó una compleja mezcla de emociones. Esta batalla había sido demasiado peligrosa, y el camino recorrido por Aether hasta ese momento no había sido nada fácil. Estoy bien. Paimon, date prisa y saca al viajero de Tensukaku. Su voz denotaba cierto cansancio, pero era muy firme. Sabía que la situación era urgente,
Aether tenía que abandonar aquel lugar problemático lo antes posible para evitar mayores complicaciones. En la situación actual, Aether tal vez no pueda soportar ese golpe. Después de todo, esta era la realidad. Al oír las palabras de Lin Feng, Aether no dudó ni un instante. Tiró rápidamente de Paimon y corrió hacia atrás. Ni siquiera miró a Rosaline, que estaba inconsciente en el suelo, en ese momento, solo. Tenía un pensamiento en mente: abandonar ese lugar lo más rápido posible para evitar mayores complicaciones. Sus pasos eran apresurados y nerviosos, y rápidamente desapareció en las profundidades de Tensukaku junto con Paimon. Aunque es un enemigo de la eternidad, reconozco su gloria como vencedor, de pie mientras abandona Tensukaku. Tú también eres un enemigo de la eternidad, pero sin duda yacerás en Tensukaku. Raiden Shogun miró a Lin Feng frente a ella y dijo fríamente. Su voz transmitía una majestuosidad incuestionable y una adhesión al concepto de eternidad. En su opinión, cualquiera que intentara desafiar la eternidad sería sancionado, y Lin Feng no era una excepción. Al oír esto, Lin Feng sonrió con indiferencia y luego dijo: no sé si has oído este dicho. Siempre habrá quienes se atrevan a desafiar el resplandor del rayo. Sus ojos estaban llenos de valentía y determinación. Creía firmemente que, incluso frente a una existencia tan poderosa como Raiden Shogun, había personas que se atrevían a defender la justicia y la fe. Se negaba a creer que esta vez no podría cambiar la situación. Con su obstrucción, Raiden Shogun definitivamente no podría perseguir ni dañar a Aether. Tras la marcha de Aether, Lin Feng dejó de contenerse. El aura que envolvía su cuerpo cambió abruptamente, y el poder del abismo comenzó a surgir. Como una furiosa marea oscura, en ese instante, una energía aterradora se derramó sin reservas, y todo el Tensukaku quedó envuelto en ese poder oscuro. La luz pareció ser engullida, volviéndose tenue y sin brillo. En la oscuridad, la figura de Lin Feng era apenas perceptible, y una luz misteriosa parpadeaba en sus ojos. El poder del abismo fluyó a su alrededor, formando vórtices negros, como si condujeran a un abismo sin fin. Desprendía un aura escalofriante que hacía que la gente tuviera miedo de acercarse. Tras percibir este poder, Raiden Shogun también se sintió muy inquieto. Por primera vez, una mirada solemne apareció en sus ojos. El abismo. No esperaba que te hubieras fusionado con el poder del abismo, pero no importa, así las cosas son más interesantes. Apretó con fuerza el tachi que tenía en la mano. El poder del trueno a su alrededor se hacía más vigoroso, enfrentándose al poder del abismo que irradiaba de Lin Feng. El poder del trueno y el poder del abismo chocaron en el aire, produciendo crujidos, y ráfagas de corriente eléctrica y energía oscura se entrelazaron, formando una escena inquietante y espectacular. Todo el Tensukaku estaba impregnado de esa atmósfera tensa, como si el aire se hubiera congelado. Lin Feng sabía muy bien que no era bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Al enfrentarse al poderoso Raiden Shogun, esta desventaja era como la espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza, pudiendo sumergirlo en un gran peligro en cualquier momento. La situación era urgente y no podía permitirse la más mínima vacilación. Lo vio activar su armadura de combate al instante, sin dudarlo. Los patrones precisos y complejos de la armadura de batalla eran como runas antiguas y misteriosas, que se iluminaban instantáneamente y emitían un brillo azul intenso. Esta luz era como las misteriosas olas en las profundidades del océano, fluyendo como si una fuerza misteriosa estuviera surgiendo. A medida que la luz se intensificaba gradualmente, el material de la armadura de combate parecía experimentar una especie de cambio milagroso. El material, originalmente robusto, bajo el bautismo de la luz, pareció sufrir una reorganización de su estructura molecular, volviéndose más denso y duro, llevando su defensa a su máxima resistencia. Cada centímetro de la armadura de combate emitía un frío brillo metálico, como si declarara al mundo su indestructible capacidad defensiva. Inmediatamente después, con un pensamiento de Lin Feng, un par de enormes alas se transformaron instantáneamente detrás de él. Las alas estaban compuestas de innumerables escamas brillantes, cada escama como una pequeña estrella, que contenía una poderosa energía. Cuando estas escamas vibraban ligeramente, emitían un brillo encantador, como una cortina de luz onírica que ondeaba sobre las alas. Estas alas aleteaban suavemente, generando una fuerte corriente de aire. Su ímpetu era como si se hubiera transformado en el amo del cielo, listo en cualquier momento para afrontar el desafío que se avecinaba. Tras hacer todo esto, Lin Feng miró a Raiden Shogun con ojos decididos. Sin embargo, ella ya había desaparecido sin dejar rastro. El corazón de Lin Feng se encogió y una fuerte sensación de crisis invadió su mente. Estaba a punto de actuar cuando, al instante siguiente, escuchó un sonido seco de aire rompiéndose que resonó en sus oídos. El sonido era como una cuchilla afilada cortando el aire,
cortante y penetrante, como si fuera a perforar el tímpano. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza poderosa se abalanzó sobre él. El inmenso impacto hizo que el cuerpo de Lin Feng se tambaleara ligeramente, dejando 2 profundas marcas de sus pies en el suelo. También apareció una grieta directamente en la armadura de batalla. La grieta se extendió rápidamente, formando un dibujo espantoso en la superficie de la armadura de combate, como si se tratara de una herida impactante. Capítulo 678. Este campista, sin embargo, la armadura de batalla era en realidad un equipo meticulosamente fabricado por Lin Feng. La luz parpadeaba en las grietas, e innumerables partículas diminutas, como espíritus activos, convergían rápidamente en las fisuras, se entrelazaron y fusionaron, reparando rápidamente las grietas dejándolas como nuevas, y la armadura de batalla recuperó su estado de def perfecto una vez más. Ah, la def es bastante buena, de hecho, puedes bloquear mi espada. La voz fría y clara de Raiden Shogun provenía de todas direcciones, como un susurro fantasmal, haciendo imposible determinar su posición. Tras pronunciar esas palabras, desapareció de nuevo, como si se derritiera en el aire, sin dejar rastro. Al ver esto, Lin Feng no se atrevió a bajar la guardia, y un rayo recorrió su cuerpo. En un instante, el clima en la isla Narukami, influenciado por las poderosas fuerzas elementales de ambos, se tornó repentinamente sombrío. El cielo, originalmente azul celeste y resplandeciente como una joya, quedó rápidamente cubierto por nubes oscuras. Estas nubes oscuras eran espesas y bajas, acumulándose en capas como si fueran a engullir toda la isla. Entre las nubes oscuras, los relámpagos parpadeaban constantemente, y gruesos rayos rasgaban la oscuridad, iluminando toda la isla de Narukami. El relámpago parecía una bestia gigante y furiosa, rugiendo y siseando, liberando un poder escalofriante. Cada rayo portaba un aura de destrucción, iluminando instantáneamente el cielo oscuro antes de volver a la oscuridad, como si demostrara el aterrador poder de la naturaleza. Lin Feng estaba totalmente concentrado, con la mirada fija en los movimientos a su alrededor, sin perder de vista ningún cambio sutil, intentando descifrar los patrones y el ritmo de ataque de Raiden Shogun. Los ataques de Raiden Shogun caían sin cesar como una tormenta, con feroces auras de espada que portaban un aura de destrucción y se precipitaban hacia Lin Feng. Cada aura de espada contenía una fuerza poderosa, como si pudiera cortar y destrozar todo en el mundo. Sin embargo, gracias a su control preciso del poder del rayo, Lin Feng bloqueó los ataques desde la periferia. Utilizaba con destreza el poder del rayo para formar barreras defensivas. Cada vez que el aura de una espada tocaba una barrera, se desencadenaba una feroz colisión de elementos, que emitía una luz deslumbrante y un sonido ensordecedor. Sus ojos estaban fijos en los movimientos a su alrededor, su mirada revelaba determinación y serenidad. Sabía profundamente que, en esta batalla contra un dios, el más mínimo descuido podía ser fatal. Por lo tanto, debe permanecer alerta en todo momento, descifrando los patrones y ritmos de ataque de Raiden Shogun para encontrar una contramedida. Tras descifrar los patrones de ataque, Lin Feng apretó el puño y un aterrador rayo cubrió instantáneamente la zona por donde Raiden Shogun podría aparecer a continuación, acompañado de un fuerte estruendo, que era el sonido de un rayo impactando contra un objeto, indicaba que el rayo había alcanzado algo. La poderosa fuerza del rayo azotó la zona afectada, ionizando el aire circundante y formando una deslumbrante zona de relámpagos. Sin embargo, al disiparse la energía del elemento, no quedó nada en su interior. Al ver esto, las alarmas se dispararon en el corazón de Lin Feng. Justo en ese momento, un rayo tan grueso como un cubo cayó del cielo, destrozando el techo. Los trozos de baldosas rotas se esparcieron por todas partes, disparándose en todas direcciones como armas ocultas. El rayo, con una fuerza devastadora, llegó sobre su cabeza en un instante. Lin Feng no tuvo tiempo de esquivar y solo pudo recibir el golpe de frente. Al instante siguiente, fue lanzado directamente contra las baldosas del suelo de Tensukaku. Las baldosas del suelo se hicieron añicos al instante con el fuerte impacto, y la grava salió disparada. Los escombros rebotaron como balas, destrozando la decoración y los objetos circundantes. Afortunadamente, la armadura de batalla de Lin Feng ejerció un poderoso efecto defensivo, no sufrió mucho daño, pero la armadura que llevaba puesta se hizo añicos. Esos fragmentos de la armadura de combate cayeron al suelo, produciendo sonidos nítidos como si rememoraran la intensa colisión de hacía un momento, pero se recompusieron casi al instante. Algo anda mal, maldita sea esta caravana. Ignorando las heridas en su cuerpo, Lin Feng estaba extremadamente ansioso porque descubrió, a través de su percepción, que Raiden Shogun ya se dirigía rápidamente hacia Éter.
fue precisamente por el ataque de hace un momento que no pudo correr de inmediato. Pensando en el peligro que podría enfrentar a Aether, Lin Feng ardía de ansiedad y corrió rápidamente hacia la entrada de Tensukaku. Su figura era como un rayo negro que se desplazaba a toda velocidad por Tensukaku. Mesas, sillas y adornos a su paso fueron arrastrados por la corriente de aire que generó, esparciéndose por todas partes. Exquisitos jarrones quedaron hechos pedazos, antiguas pinturas y caligrafías cayeron al suelo, y el originalmente solemne Tensukaku se convirtió instantáneamente en un caos. En un abrir y cerrar de ojos, Lin Feng corrió hacia la puerta, sin embargo, ya era demasiado tarde. La espada de Raiden Shogun ya se alzaba sobre la cabeza de Aether, y ella estaba a punto de asestar un golpe mortal. La afilada hoja brillaba con una luz fría, como si pretendiera cortarlo todo. La luz que se reflejaba en la hoja iluminaba el rostro de Aether, revelando una expresión decidida pero ligeramente nerviosa. En ese momento crítico, Kaedeara Kafua lo vio y sintió una profunda ansiedad. Apretó la espada con fuerza, sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo. Sus ojos reflejaban determinación e intrepidez. Al instante siguiente, su figura desapareció y una luz púrpura se precipitó hacia Raiden Shogun. Esa luz púrpura era como llamas ardientes, con un impulso imparable, que surcaba el aire y se dirigía directamente hacia Raiden Shogun. ¡Boom! Las dos espadas chocaron al instante, emitiendo un rugido ensordecedor. Este rugido parecía querer derrumbar todo el Tensukaku, y las ondas sonoras se propagaron por los alrededores, distorsionando el aire circundante. Ese elemento relámpago Vision estaba operando a plena potencia, liberando un poderoso poder electroelemental. Con el apoyo de Vision, la espada en la mano de Kaedeara Kafua recuperó gradualmente la ventaja, presionando hacia Raiden Shogun. Kaedeara Kafua apretó los dientes, movilizando toda su fuerza, las venas de su rostro se hincharon. Sus músculos estaban tensos y toda su fuerza se concentró en la espada que sostenía en la mano. Con un estallido de fuerza, desvió directamente la espada de Raiden Shogun. Esta desviación pareció romper algún tipo de equilibrio, lo que enfureció aún más a Raiden Shogun, cuya ira ardía en su corazón. Volvió a atacar con otra espada, lanzando directamente a Kaedeara Kafua por los aires con una fuerza inmensa. Este golpe contenía la ira y la majestuosidad de Raiden Shogun, y su poder era tan grande que Kaedeara Kafua no pudo resistirlo en absoluto. Kaedeara Kafua cayó pesadamente al suelo como una cometa con la cuerda rota. Su cuerpo dejó una larga marca en el suelo, levantando una nube de polvo. Esa visión también se le escapó de las manos a Kaedeara Kafua y cayó a un lado. Además, la visión se atenuó de nuevo y apareció una grieta en ella. Parpadeó levemente con una luz tenue y luego se tornó gris gradualmente, como si exhalara un suspiro silencioso. Los soldados de la resistencia observaban la escena, con la sangre hirviendo. ¿A la carga? ¡Vamos! Gorou agitó la mano al ver esto y gritó con fuerza. Su voz estaba llena de pasión y espíritu de lucha, tratando de levantar la moral. ¡Vamos!, gritaron los soldados, corriendo hacia Raiden Shogun. Capítulo 679. Te refutaré directamente. Sus ojos estaban llenos de determinación y valentía. Aunque sabían que una poderosa deidad se encontraba frente a ellos, no se inmutaron. Sin embargo, ¿cómo podrían los mortales enfrentarse a una deidad? Al igual que antes, eso se debía a que Raiden Shogun no estaba usando toda su fuerza. Al instante siguiente, todos los que se lanzaron hacia adelante salieron disparados por los aires con un fuerte estruendo. Sus cuerpos quedaron esparcidos como hojas arrastradas por el viento. Algunos soldados cayeron al suelo, gimiendo de dolor, cubiertos de heridas. Otros se estrellaron contra las paredes y perdieron el conocimiento, sin que se supiera su destino. Paimon observaba la escena con los ojos llenos de preocupación. Miró a Aether, que estaba a su lado, y dijo con ansiedad, ¿qué debemos hacer? No son rival para Raiden Shogun. Su voz temblaba, llena de miedo e impotencia. Al oír esto, un destello de determinación cruzó los ojos de Aether mientras canalizaba una vez más su energía elemental, concentrándola en su hoja sin filo. La hoja sin filo emitió instantáneamente una luz deslumbrante, que contenía el poder de múltiples elementos como Anemo, Electro y Geo. Estas fuerzas elementales se entrelazaron y fusionaron, formando un poderoso torrente de energía. Al instante siguiente, Aether se abalanzó sobre Raiden Shogun, usando su hoja desafilada para bloquearla. Espada de ella. Al chocar las hojas, se oyó un chirrido ensordecedor, y la colisión de su inmenso poder creó una onda expansiva que distorsionó el aire circundante. El aire circundante parecía agua hirviendo, agitándose violentamente. El polvo y los escombros fueron arrastrados por la onda expansiva, formando una nube de humo difusa. Sin embargo,
al instante siguiente, Aether desapareció del lugar donde se encontraba. Raiden había traído a Aether al plano de Eutimia. Dentro del plano de Eutimia, vio aparecer a Aether una vez más y dijo, nos volvemos a encontrar. Tras hablar, miró fijamente a Aether. Su mirada era profunda y misteriosa, como si pudiera ver a través del corazón de una persona. Sus ojos eran como el agua fría de un lago, tranquilos en la superficie pero que ocultaban una profundidad infinita. Déjame pensar, ¿qué te trae de nuevo ante mí? ¿Tu temeraria valentía tiene como objetivo proteger a esas personas, o es que, tu verdadera intención es obtener una audiencia conmigo? La voz de ella era tranquila e indiferente, como si hablara de algo trivial. Había un dejo de desdén en su tono, como si no le importara la llegada de Aether. Aether observó a la persona que tenía delante, quien poseía mucha más vitalidad que Raiden Shogun, e instantáneamente reconoció quién era. Así, inmediatamente dijo, los Fatui han manipulado a Raiden Shogun. Además, el decreto de la caza de la visión no debería haberse promulgado. La voz de Aether era firme y poderosa, llena de una determinación inquebrantable. Miró fijamente a los ojos de Ei, sin pestañear en lo más mínimo. Tras oír esto, Ei miró a Aether con confusión. ¿Ah? ¿Para sacarme de mi meditación sobre la eternidad? Seguro que no has venido solo a decir esto. Mientras hablaba, un atisbo de desdén apareció en los ojos de Raiden Ei. ¿No me estás subestimando demasiado? Por supuesto que conozco el decreto de la caza de la visión. Ella arqueó ligeramente una ceja, revelando en sus ojos un rastro de arrogancia. Aether también se sorprendió mucho al oír esto. ¿Sabes algo de lo que pasa fuera? Si lo sabía, ¿por qué seguía existiendo el decreto de la caza de visiones? Podría ser, al instante siguiente, las palabras de Raiden confirmaron lo que Aether estaba pensando. Eso no es cierto. Lo que sé es todo lo relacionado con la eternidad. Por supuesto, esto incluye la promulgación del decreto de la caza de la visión, que yo autoricé. En cuanto a las acciones de los Fatui, aún no representan una amenaza para la eternidad, de lo contrario, habrían sido purgados hace mucho tiempo. La voz de ella era clara, como si afirmara un hecho consumado. Al ver esto, Aether dijo, pero el decreto de la caza de visiones ha causado que la gente de Inazuma pierda tanto. En la mente de Aether aparecieron aquellos que habían perdido sus visiones a causa del decreto de la caza de visiones. Su dolor e impotencia le rompieron el corazón de una manera incomparable. Para quienes perdieron sus visiones, la vida se volvió monótona y sin color, y sus sueños se hicieron añicos con ellos. Al oír las palabras de Aether, negó levemente con la cabeza. Los deseos son inherentemente perjudiciales para la eternidad. Quizás aún no te has dado cuenta de que perseguir deseos, a menudo conlleva perder aún más. Al igual que la confiscación de la visión misma, nadie pierde la vida porque le quiten la visión. Quienes pierden la vida son, en cambio, quienes insisten en perseguir sus deseos. ¿No es así? Al oír esto, los ojos de Aether se atenuaron gradualmente, subconscientemente, pronunció un nombre, Teppei. La figura de Teppei apareció ante los ojos de Aether, su mirada, firme en la búsqueda de sus sueños, junto con la imagen de él desplomándose finalmente en el campo de batalla, llenó el corazón de Aether de dolor. Para alcanzar sus sueños, Teppei había desafiado el peligro y luchado valientemente, solo para perder su preciada vida al final por perseguirlos. Al ver esto, Ei volvió a hablar, viajero, eres, sin duda, una existencia especial a mis ojos. Pareces estar rodeado de innumerables incertidumbres, en otras palabras, estás muy lejos de la eternidad. Por lo tanto, no tengo intención de hacerte comprender su significado, simplemente actúa como el ejecutor del camino de la eternidad en este mundo. La voz de Ei permaneció fría, pero con un dejo de curiosidad, como si observara la reacción de Aether. Al ver esto, Aether miró a su alrededor. Este lugar es tu plano de Eutimia, es un espacio formado por tu conciencia, ¿verdad? Al oír las palabras de Aether, Ei se quedó un poco desconcertado, y un destello de sorpresa apareció en sus ojos. Es cierto. ¿De verdad sabes esto? Originalmente, había pensado que Aether era solo un viajero temerario, pero no esperaba que comprendiera el plano de Eutimia. Sin embargo, en ese momento, ya no tenía intención de indagar en esos detalles triviales. No importa, estás buscando una oportunidad para doblegar mi voluntad, ¿verdad? La mirada de Ei se clavó en Aether, intentando discernir los pensamientos de su corazón a través de su expresión. Al ver esto, Aether no dudó en apuntar su espada a Raiden Ei, con una mirada llena de determinación y resolución. No quiero discutir más contigo. Te refutaré directamente.
Dado que la comunicación verbal no lograba hacer cambiar de opinión a Aether decidió recurrir a la fuerza. Oró en silencio, esperando que el entrenamiento impartido por Yaemiko resultara útil y le brindara un atisbo de esperanza en este enfrentamiento contra la conciencia de la deidad. Tras escuchar las palabras de Aether, negó con la cabeza con impotencia y suspiró suavemente. Muy bien, aquel que desafía a la eternidad, déjame ver tu determinación. Originalmente, había pensado que esta conversación terminaría fácilmente, pero no esperaba tener que enfrentarse a Aether. Aunque sentía cierta impotencia, como deidad a cargo de Inazuma, también estaba preparado para la batalla. Mientras tanto, en el mundo exterior, Raiden Shogun también observaba fijamente a Lin Feng. Sus ojos ardían con un intenso espíritu de lucha, como dos volcanes a punto de entrar en erupción, listos para desatar un poder capaz de destruirlo todo en cualquier momento. Al instante siguiente, ambas figuras se desvanecieron como fantasmas, dejando solo imágenes borrosas en el aire. Capítulo 680. Dios mío, ¿estás pirateando? El aire se llenó del sonido de colisiones que rompían el silencio, como un redoble de tambores frenético que golpeaba con furia los corazones de todos, haciendo que la atmósfera circundante se volviera cada vez más tensa y opresiva. Lin Feng conocía bien el peligro de esta batalla, pero solo podía usar la autoridad de Electro y el poder abisal. En cuanto a las otras dos autoridades, no se atrevía a usarlas a la ligera, pues una vez descubiertas, inevitablemente causarían muchos problemas innecesarios. Después de todo, estos dos poderes eran demasiado singulares, incluso la más mínima insinuación permitiría a otros ver las pistas. Bajo la influencia del poder abisal, el rayo emitido por Lin Feng pareció sublimarse. El relámpago, que ya de por sí era formidable en poder, se hizo aún más fuerte, y su color cambió gradualmente a un negro profundo y oscuro. El relámpago negro se abalanzó como una marea furiosa, ola tras ola, hacia Raiden Shogun, como si quisiera engullirla por completo. Un aterrador campo de relámpagos se formó instantáneamente en el lugar donde se encontraba Raiden Shogun. Dentro de este campo de relámpagos, el poder del rayo y el poder abisal se entrelazaron y rugieron, como si construyeran una jaula aterradora que atrapaba a Raiden Shogun en su interior. Los relámpagos destellaban y rugían sin cesar, liberando un aura escalofriante de destrucción, y cada descarga eléctrica hacía temblar el espacio. Paimon alzó la vista desde abajo, contemplando aquella emocionante escena. En el cielo, con los ojos muy abiertos y la boca abierta involuntariamente, el rostro lleno de sorpresa y confusión. ¿Lin Feng? ¿Ese tipo es realmente tan fuerte? Le costaba imaginar que Lin Feng, que solía parecer tan despreocupado, estuviera ocultando una fuerza tan poderosa, capaz de enfrentarse tan ferozmente a Raiden Shogun. Con la lucha desarrollándose tanto dentro como fuera, el tiempo transcurría silenciosamente. Pronto, no solo Raiden Shogun, que luchaba ferozmente con Lin Feng en el exterior, comenzó a sentir el cansancio, sino que incluso Raiden, que se encontraba en el plano de Eutimia, empezó a tener dificultades. El factor clave en esto fue, naturalmente, la aparición de Éter. Las voces de las personas transportadas por las visiones confiscadas resonaban constantemente fuera del plano de Eutimia, como olas de ruido que molestaban a Raiden, dificultándole la concentración. Tu llegada ha traído mucho ruido aquí, dijo Raiden frunciendo el ceño con expresión de fastidio. Sus ojos revelaban un rastro de cansancio e irritación. Su estado de ánimo, originalmente tranquilo, se vio alterado por aquellos sonidos caóticos. Justo después de que Raiden terminara de hablar, Aether sacó apresuradamente el Omamori que Yaemiko le había dado. ¿Quién lo hubiera imaginado? Al instante siguiente, la encantadora y ligeramente burlona voz de Yaemiko resonó. «Oh, cielos. ¿Recién ahora te acuerdas?» La voz resonó en el plano de Eutimia, con un toque de picardía y bromas. Al oír la voz de Yaemiko, Raiden no mostró la menor sorpresa. Desde el momento en que Aether entró aquí y habló del plano de Eutimia, había usado su aguda intuición para adivinar que debía haber un plan de Yaemiko detrás de todo esto. «Miko, ¿este es tu plan?» Raiden entrecerró ligeramente los ojos, su tono denotaba un matiz de interrogación. Tras apagarse la voz de Raiden, la encantadora voz de Yaemiko volvió a sonar, melódica y suave. «No olvides quién te enseñó a albergar la conciencia en los objetos». Tras hablar, su mirada se posó en Aether. «No creerás que puedes vencer la voluntad de simplemente confiando en tus deseos, ¿verdad?» Tras decir esto, la mirada de Yaemiko pareció atravesar la barrera del plano de Eutimia, mirando al mundo exterior. «Aunque estés aquí, sus deseos te han sido confiados desde hace mucho tiempo. Así que, cierra los ojos». Al escuchar las palabras de Yaemiko, Aether se sintió indefenso, pero solo pudo cerrar los ojos obedientemente.
sabía perfectamente en su corazón que, frente a un Dios poderoso, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Aunque Lin Feng estaba luchando con ahínco afuera, su oponente era un dios, comparado con ella. La diferencia de fuerza era como un abismo. Si no actuaba según las instrucciones de Yae Miko, probablemente sería golpeado hasta quedar incapacitado para defenderse en un instante. Al recordar el entrenamiento de Yae Miko, Aether no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Aunque esos entrenamientos mejoraron su fuerza y le permitieron esquivar a duras penas algunos ataques en la batalla, enfrentarse a una diosa como Raidenei, incluso si se trataba solo de su voluntad, era insignificante. Y no podía causarle ningún daño sustancial en ese momento, solo podía depositar todas sus esperanzas en los preparativos de Yae Miko. Después de que Aether cerró los ojos, dijo sincera y devotamente en su corazón: espero que el decreto de la caza de visiones pueda ser abolido. En cuanto pronunció esas palabras, ocurrió algo milagroso. Aunque Aether tenía los ojos cerrados, parecía ver diferentes luces brillando en ese momento. La luz era colorida, onírica e ilusoria. Como si fuera un poder misterioso que descendía de las profundidades del universo, o quizás la encarnación de los bellos deseos de todas las cosas del mundo. Estas luces se entrelazaban, formando una imagen magnífica e incomparable, que hacía que Aether se sintiera como si estuviera en un mundo de fantasía. Tras percatarse de esta escena, Aether miró apresuradamente hacia atrás, solo para ver el cielo del plano de Eutimia repleto de estrellas de colores. Aquellas estrellas eran brillantes y deslumbrantes, cada una emitiendo una luz suave pero poderosa, como si fueran innumerables ojos bondadosos que observaban todo lo que sucedía en esta tierra. Emitieron haces de luz radiante. La luz era tan suave como un hilo de seda, pero contenía un poder infinito que convergía hacia el éter. En un instante, Aether sintió como si hubiera renacido. Su cuerpo, agotado por la feroz batalla, rebosaba de fuerza. Aquello era como una tierra reseca que por fin recibía el agua de la lluvia, cada célula rebosante de vitalidad. Aether estaba eufórico, sin dudarlo, alzó apresuradamente su espada sin filo y cargó de nuevo contra Raidenei. En ese momento, sus ojos eran tan firmes como antorchas, y todo su cuerpo irradiaba un gran espíritu de lucha. Como si la difícil situación anterior nunca hubiera existido. Raidenei observaba la escena, maravillándose en secreto, y no pudo evitar murmurar para sí misma: Dios mío, ¿puedes jugar así? Pero, ¿es el poder de los deseos? Es realmente aterrador. Puede incluso brillar en mi propio plano de Eutimia desde fuera. Da mucho miedo. Originalmente, ella creía saberlo todo, pero no esperaba que el poder de los deseos pudiera romper las restricciones del plano de Eutimia, sacudir el plano de Eutimia y tener una influencia tan grande sobre ella. Con la flaqueza de la voluntad de Raidenei, el resplandor en el plano de Eutimia se hizo cada vez más abundante. Esos rayos de luz eran como elfos ágiles, danzando libremente en el aire, girando alrededor de éter y convergiendo constantemente sobre su cuerpo. Cada fusión de luz hacía que el impulso de éter fuera aún más fuerte, como si se hubiera convertido en el punto de encuentro del poder de los deseos, portando las expectativas y esperanzas de innumerables personas. Al presenciar esta escena, Raidenei quedó profundamente conmocionado. Su corazón, que en principio era tan firme como una roca, se sumió en el caos por completo en ese momento.